Qué gusto poder saludarte y compartir con mi auditorio lo que fuiste, lo que has sido. Gracias. ¿Cómo ha sido tu historia acá en Quintana Roo? Naces en Chetumal. Sí, nací en Chetumal. De hecho, mi mamá fue a que yo naciera en Chetumal, pero mis 2 primeros años de vida los viví en Bacalar. Lo que es ahora la Casa de la Cultura de Bacalar, Sí. era la casa de mi abuelo. Ok. Ahí viví los 2 primeros años y ya los tercer año mis papás fueron a vivir a Chetumal. Y ahí viví hasta a los 7 años que nos fuimos a vivir a Puebla. Y mi maestra, además, tan querida, fue la primera diputada mujer que contesta un informe con Ruiz Cortines. No me digas. Luz María Saleta de Elsner. ¿Y era de Chetumal? Sí, claro. Y era mi maestra. ¿Y era tu maestra? De kinder. No me digas. Y fue la primera mujer, y es historia, ¿eh? Sí. La primera Bueno, mujer que contesta un informe presidencial. Ajá. Y era diputada federal por Quintana Roo, con Adolfo Ruiz Cortines. ¿Y ya era territorio? Siempre. Siempre fue territorio. Sí. ¿Te toca el cambio a Estado? A Estado. Sí, claro, en octubre de 74, y se inicia ya el primer gobierno, ya autogobierno, decíamos, en abril de 85. Con el señor Martínez Ross, que fue el primer gobernador. Don Jesús, que sigue siendo un personaje queridísimo. Tipazo, don Jesús. Para mí fue un hombre que marcó mi vida, Sí. por muchas razones, entre ellas enseñanzas. Sí. Enseñanzas, un tipazo. ¿Cómo te metes a la política? Pues por casualidad. Y cuando se inicia el gobierno, te acuerdas que Quintana Roo pues, era territorio, no había universidad. Los jóvenes que se preparaban salían ¿A Mérida o y a muchos no sí. regresaban. Sí. Se quedaban donde había posibilidades de trabajar, Sí. porque aquí había muy pocas. Sí. Muy pocas. Los gobernadores eran de fuera y se traían a su gente Sí. de donde fuera, de Tabasco o de Puebla o de donde se haya sido. Y entonces la mayoría no regresaba. El Liceo Martínez Ross empezó a buscar a jóvenes, profesionistas, nativos de Quintana Roo que quisieran regresar a trabajar, incorporarse al gobierno y formar un gobierno, toda una estructura que no existía. Y así me localizaron a mí y me vine como director jurídico del gobierno de Quintana Roo en el 75. Del primer gobierno ya como Estado. Sí, claro. Con don Jesús. Martínez Ross, y yo dependía directamente de Pedro Joaquín, que era el secretario de gobierno. El secretario de gobierno, y yo ahí lo conozco. Sí. Cuando yo hacía 60 minutos con Juan Ruiz Gili, venía yo a Chetumal y Pedro era el secretario de gobierno. Claro, muy joven. Muy joven, sí, un chavo. Yo le decía que era un joven viejo. Sí. Sí, porque siempre fue muy serio, muy formal, muy trabajador. Después, bueno, a los 2 años se crea la Secretaría de Turismo, que no existía tampoco. Fuiste el primer secretario de turismo. También fui el primer secretario de Turismo, el primer director jurídico, el primer secretario de Turismo y el segundo secretario de Gobierno cuando Pedro sale para ser diputado federal. Ajá. Entonces el licenciado Martínez Ross pues me asciende a ser secretario de Gobierno. Ok. Fue la primera vez que fui secretario de Gobierno en el 79. Ajá. A los 20 años volví a ser con Joaquín Hendrix, al 99. Oye, cuando eras secretario de turismo en aquel entonces, ¿cuántos cuartos de hotel había? No, pues fíjate que te voy a platicar. Cuando yo fui presidente municipal en el 81, En Cancún. aquí en Benito Juárez, Benito sede de Juárez. Cancún, había 4.500 cuartos. 4.500 y ya era un montón, ¿no? Sí. ¿Soñaste que hubiera hoteles en esta zona? Por ejemplo, No. estamos en Puerto Cancún, es un hotel nuevo Sí. y yo no conocía el ¿cómo se llama? Renaissance. Renaissance, que la verdad, confieso, no conocía este hotel, ¿no? No, por supuesto que no. Sí, ¿no? No, ni de chiste me puede imaginar que esto fuera a poblarse. Y que Esto tiene, o sea, me crea un conflicto, porque lo veo bellísimo, hermoso y todo, pero a la vez me preocupa, porque nos hemos comido el mangle. Sí. Estos son rellenos. Sí. Estamos atentando contra la naturaleza. Y la naturaleza es sabia y cobra. Sí, Y eso es lo que me preocupa. sí. Que se vaya a cobrar lo que sucedió. Sí, es que pero lo que ha todo pasado Cancún cuando era mangle, ¿no? Pero esa era la protección de la ciudad, del mangle. Cuando hay un huracán o algo, Por eso no los se tocaba barcos, Puerto Cancún. claro, los barcos se metían entre el mangle para protegerlos del huracán. Sí. Y no pasa nada. Sí. Pero ahora, quién sabe. ¿Te acuerdas cuando el Gilberto
Sí. Aquel hotel, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llamaba el que era de Victoriano Álvarez, que llegó y la alberca. Aunque lo manejaba Cintrón Roberto. Se lo sacó del mar. Ale Se habían Roberto. comido las dunas, ¿no? Sí, el de Flamingo también se levantó. Todos los hoteles les hizo daño a todas las albercas. Porque nos comimos Sí. y desafortunadamente se conjugan factores. Una, corrupción. Sí, Y la otra, voracidad. sí. Y entonces juntos pues, hacemos como muchas cosas que atentan a la naturaleza. ¿Cómo se promocionaba Quintana Roo en aquel? Sí. Porque no era secretario de Turismo de Chetumal ni de Cancún, No, era secretario del Estado. Del Estado, Fuiste sí. el primer secretario El de Turismo del Estado. El primero y empezar de cero. Porque no había nada. Cuando llegas a una secretaría y hay antecedentes, pues es más continúas, fácil, ¿no? Continúas, mejoras, tienes una idea, Sí. un panorama, algo se había iniciado. No había nada, no existía. Entonces empezar desde amueblar un local para tener la secretaría, ¿no? Ok. Entonces mi subsecretario era Presupuesto. Fernando Vargas, Ajá. que acababa de llegar de estudiar del TEC de Monterrey, y habíamos contratado un fotógrafo canadiense Ajá. que vino a hacer unas tomas por el estado para promover. Sí. Entonces, ¿Ese en qué año fue? Fue en el 77. 77. Con fotografías, promover Fotografía, Quintana Roo. con un fotógrafo que trajimos de Canadá. Ok. 104,000 habitaciones tiene Quintana Roo. ¿Qué piensas de eso? Pues realmente, para empezar, Cancún se planeó para 25,000 habitaciones, Sí. 25, nada más. Sí. Claro, es que es una maravilla ver lo que ha pasado, ¿no? ¿Cuándo podíamos pensar que después de Punta Sam se iba a desarrollar como se ha desarrollado? Sí, Todo lo que empezó el profesor Jan González, ¿no? No, Quintana Roo es una maravilla, es el estado, es el único, es único en muchas cosas. Sí. Primero es el único que da 2 países, Sí. ¿no? A Belice y a Guatemala. Sí. Ningún otro estado. Y es el único que da al Caribe. Entonces cuando me dicen, oye, tú eres peninsular, no, momento, yo soy Sí. caribeño. Sí, por eso, ¿estás de acuerdo en que ahora se le llame Caribe mexicano? El Caribe mexicano. Porque pues, no sí, hay otro. No hay otro. ¿Cuándo eres el presidente municipal de Cancún, de Benito Juárez? Benito Juárez entré el 10 de abril del 81. De 81. 81, 84. Fui el tercero. Ajá. Después de don Alfonso Alarcón, que fue el primero, y Felipe Amaro, que fue el segundo. Notario también, Fue notario. Felipe Amaro. Felipe. Los Sí. dos ya Sí, ya murieron. fallecieron, lo recuerdo. pues, Tuve me la brincaron, y que me sigan brincando, conmigo que no cuenten. oportunidad. que ni se acerque, ¿no? No existo. De que fuiste presidente municipal, ¿cuál era el principal problema? Cancún era como un niño chiquito que le compras un trajecito y a los 3 días ya no le queda. Así era Cancún. Cancún tú hacías una escuela y cuando la terminabas hacían falta 5. Porque de 12% de crecimiento anual, en mi trienio subimos a 25% de crecimiento anual. Nada alcanzaba. Pues es que no se planeó que la gente que venía a trabajar se iba a quedar. Sí. Todos los que trabajadores de la construcción, meseros, ¿dónde iban a vivir? No se planeó. No se planeó. Entonces, por eso teníamos tantos problemas. Sí. Ahí, uno de los grandes aciertos de Pedro fue, por ejemplo, el programa Nuevos Horizontes. Sí. Entonces, la invasión la dirigíamos nosotros, Ok. porque ya se abrían las calles, se planeaba y entonces decía, bueno, este es tu terreno, y después regularizamos. Pero ya sabíamos, ya había orden. Ok. ¿Inseguridad había? No había inseguridad. ¿Cuáles eran los casos de delincuencia? No, era pues el que se robaba una gallina o el que una cosa así se robaba la bicicleta, pero no existía. Ajá. No existía. En una ocasión tuvimos un problema que se dijo, pues, porque nunca se llegó a presentar denuncias, pero pues aquí era muy rápido, eran muy poquitos, que hubo un intento de violación a una señora muy conocida. Ajá. Entonces me fueron a ver las señoras y les ofrecí pues redoblar la vigilancia y con el mayor Vigurra, que era mi jefe de la policía, le digo, hay que hacer algo. Ajá. Sí, Vigurra. Le digo, hay que hacer algo. Y empezamos le dije, vamos a empezar la Tulum y esas zonas donde se juntaba la gente,
a gente, muchachos que lo vea con carita de, o barbones, o ¿cómo se llama? Con greñudos, pues, ver qué hace, qué está haciendo en Cancún, trabaja, vive, de dónde viene, pues que viene de México, a ver, hablar por teléfono, y así, y empezamos dije, el que no tiene cómo demostrar que vive en Cancún, me lo sube al camión y para afuera del estado. Un día me dice, oiga, licenciado, se nos están regresando, porque los que sacamos ya regresaron. No había derechos humanos, si no, no lo hubiera podido hacer, ¿verdad? Pero... Pélalos. Rápelos. Rápelos, ¿verdad? Rápelos. Me acuerdo de Vigurra que los rapaba. Los rapaba, digo, rápelos y sáquenlos. Ya sabemos si regreso, un pelón, es que sea. Ya se regresó, pero sí era la forma, no había delincuencia, no, era muy tranquilo Cancún. Era muy tranquilo, si vivía, mira, se dejaban los coches todavía abiertos. Sí. Las puertas de las casas eran rejitas, no había bardas. ¿Qué le pedirías tú a los ciudadanos? Ya no vives aquí, pero lo que oyes de lejos, lo que oyes allá, ¿cuál es la solución para un Cancún? Hijo, pues es que ser solidario es una de las cosas más importantes, ¿verdad? Ser solidario. Ser solidario no solamente con sus vecinos, ser solidario con la naturaleza, ser solidario con Cancún. Sí. La gente que dice, yo quiero a Cancún, pero ves que comete todo tipo de tropelías y construye edificios que no debe construir y con más pisos que los que debe ser y todo esto. No, la ambición es terrible, de veras. Esa mezcla de ambición con corrupción pues ha hecho lo que ha pasado con Cancún. Sí. El proyecto original de la Fundación de Cancún del Desarrollo se violó totalmente. Sí. Totalmente. Sí. Y eso se paga. Sí. Tenemos ahora problemas. Fíjate, cuando la Norte-Sur se hicieron los 4 carriles del Boulevard Cuculcán, y es un caos. Sí. Y es un caos. Por eso te digo, cuando dices el orgullo de la planeación, pues ¿cuál planeación? Sí. Un personaje, sí. La Cobá, donde está el Seguro Social, la Cobá tenía como entre 8 y 10 carriles. Y se para y dice, es mucho, más chico. Ve ahora el caos que es. Sí. Eso es planeación. Bueno, la planeación que hizo Fernando Hurtado, Sabiñac, Don Ernesto fue don Gustavo Díaz Ordaz le encarga a don Ernesto Fernández Hurtado que encuentre otros lugares adicionales a Acapulco donde pudiera desarrollarse zonas turísticas. Sí. Entonces encuentran Los Cabos, Ixtapa, Loreto, Huatulco y Cancún. Sí. Obviamente la joya de la corona pues es esta. Grandes hombres en Quintana Roo propiciaron lo que es esto. Sí. Yo creo que uno de los primeros que puso las bases fue don Aarón Merino Fernández, poblano. Ajá. Porque él le construyó una casa a don Adolfo López Mateos en Cozumel. Sí. Y si viene el presidente de la República, pues empiezan a venir todo el mundo a Cozumel. Ahí fue el primer punto de desarrollo de turismo en Quintana Roo. Fue un gran gobernador, un gran promotor. Orgulloso. Pero imagínate nada más don Gustavo que inicia buscando, don Luis Echeverría que fue, el que dijo aquí se hace, porque además lo conocía. Él había vivido mucho en esa zona por su cercanía con los Lima. Sí, el cuñado media hermana de su esposa, de María Esther, la mamá de los Lima. Sí. Entonces, él conocía la zona perfectamente bien y el haber decidido que se construyera esto, pues mira, con el tiempo le ha dado la razón, al margen de eventos políticos que no nos interesan ahorita. Esto fue una extraordinaria impulso el que le dio don Luis y que ha propiciado pues lo que estamos viendo, un estado abandonado durante tantos años, territorio abandonado, marginado, y le aporta ahorita al país el 30 y tantos % de las divisas que ingresan por turismo. La tercera parte de lo que ingresa al país entra por Quintana Roo. Sí. Y número 1 en Latinoamérica como segundo aeropuerto más grande con más movimiento del país, el que más charters recibe, en fin.
Y como van las cosas, será el aeropuerto número 1 del país. Sí, seguramente. Como van las cosas. Como van las cosas y bueno, pues esto es... Nadie lo para, pues para donde voltees hay obra. Orgulloso. Maravilloso. Sí, de yo ser soy muy... Quintana Roo. Sí, por supuesto. Sí, yo soy muy orgulloso de mi tierra y por eso es que me duelen unas cosas, me duele. Y por eso y por salud mental, pues dejo de venir a Cancún, no por otra cosa, porque no me gusta ver lo que han hecho con ella. Pepe, gracias. No, a ti, Oscar, por tu tiempo. No. Gracias por darme un espacio en tu programa y poder decir lo que digo. No, por compartir con mi auditorio a alguien que vivió ese Quintana Roo de antes, el cómo se desarrolló, el cómo y lo que es ahora, ¿no? Que tu punto de vista es lo que es ahora. Lo que es ahora y lo que viene todavía para todo el estado. Y lo que viene. Sí. Ahora, gracias. Algo más. Se dejó de dar dinero a la promoción. Es malo. Es malo, pues, Coca-Cola siendo una marca tan posesionada, pues, o Bimbo, si nadie va y pide un par de cajas, dice, dame un Bimbo, dame una Coca-Cola, ¿no? Sí. Y se siguen promocionando y promocionando, ¿por qué? Porque si dejas de promocionar, dejas de vender. Okay. Y esto aquí, no solita la gente viene, hay que estar presente en todo el mundo. Sí. Hay que tener presencia, hay que mostrar las bellezas. Sí. No puede dejarse de promocionar. Fue un grave error, grave. Grave, porque además se te revierte. Si viene menos gente, recibes menos divisas, ¿verdad? Sí. Y si hay problemas económicos en el país, pues imagínate nada más. ¿Qué hacemos con una ciudad de más de 1 millón de habitantes?